¿Qué tal? El día de hoy te voy a hablar sobre un componente electrónico que se utiliza muchísimo hoy en día, que de hecho si tú llegas y abres una computadora o cualquier otro dispositivo electrónico que en su interior tenga tablillas o tenga circuitos, ahí vas a encontrar este dispositivo del que te estoy hablando presente con muchos tamaños y muchas formas diferentes. ¿Qué dispositivo es? Es el capacitor o también conocido como condensador. El día de hoy te voy a explicar qué es, cómo funciona todo de una forma clara, sencilla, muy fácil de entender, así que presta mucha atención. Y para empezar, pues hay que abordar el concepto básico de lo que es un capacitor. Y un capacitor es un dispositivo electrónico que nos permite almacenar energía eléctrica. Almacenar, no generar, simple y sencillamente almacenar energía eléctrica que proviene de una fuente de alimentación, en este caso una batería o una pila. Llega esa energía y el capacitor se queda con parte de la energía, depende de su capacidad, un rato. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Si no lo has visto, si no conoces cómo es un capacitor, pues déjame decirte que hay de diferentes formas, hay de diferentes tamaños. Yo te dibujé dos, que son los que más se utilizan, que son los que más se ven y son los que vamos a aplicar en nuestros proyectos. ¿Qué tenemos? Tenemos primero el electrolítico, que tiene una forma pues de cilindro más o menos, y tenemos el cerámico, que es redondito, es mucho más pequeño que el electrolítico y tiene una forma pues como de lenteja. Ahorita vamos a ver la funcionalidad de cada uno, pero antes quiero que te quede muy claro cómo funciona el capacitor. Entonces, para eso, pues vamos a apoyarnos de esta pequeña analogía, de este pequeño esquema que te dibujé aquí. Tenemos un tanque de agua, por así decirlo. Tenemos una manguera que le está proporcionando agua al tanque y tenemos una manguera más pequeña que permite la salida de esa agua. Entonces, supongamos que alguien te dice que de esta manguera el agua que salga tiene que estar regando una planta constantemente, que la corriente de agua no se tiene que ver interrumpida en ningún momento. Entonces, pues tú vas a decir, dejo abierta esta llave, se va llenando el tanque y conforme se va llenando el agua va saliendo y va regando la plantita. Y la corriente de agua, el flujo de agua, pues no se ve interrumpido. Entonces, supongamos que aquí de repente llega alguien y cierra el flujo de agua. Aquí ya no está fluyendo agua. Obviamente si el tanque está lleno, pues el agua sigue proporcionando una cierta corriente a la planta, pero va a llegar un punto en el que se va a vaciar y la corriente pues se va a ver interrumpida. Entonces, suponiendo que cuando el nivel va bajando, antes de que se vacíe completamente el tanque, nosotros volvemos a abrir. Volvemos a abrir, el tanque se vuelve a llenar y sigue saliendo agua sin que el riego de la planta pues se vea interrumpido. O sea, siempre hubo agua. Aunque nosotros aquí cerramos y luego abrimos, dejamos pasar un tiempo. Gracias a quien la planta pudo tener agua en todo momento, pues gracias al tanque, porque el tanque almacenó energía, almacenó corriente gran parte del tiempo. Entonces, si nosotros pasáramos esta analogía a conceptos electrónicos, la plantita vendría siendo el LED, el tanque, el tanquecito que se llenaba de agua, viene siendo el capacitor y obviamente pues el agua que está fluyendo es la corriente eléctrica. El agua de acá, en este caso, vendría de una batería. Quiere decir que si nosotros quisiéramos tener un LED encendido todo el tiempo, sin que ocurra una interrupción, sin que parpadee, sin que se apague, necesitaríamos, a lo mejor en muchos de los casos, un capacitor conectado tal vez al LED. Y si nosotros desconectamos la pila, que es la fuente de alimentación principal, pues el LED seguiría encendido porque el capacitor pues ya tiene una pequeña carga. Y antes de que se vacíe,
antes de que pierda la carga completamente, nosotros tenemos tiempo de volver a conectar la batería o de reemplazar la batería y el LED va a seguir encendido siempre y en todo momento. Entonces, esta es una de las funciones que tiene el capacitor. Viene comportándose como una batería temporal, una batería que dura cierto tiempo y que tiene la capacidad de cargarse con mayor velocidad, pero así como se carga con mayor velocidad, pues también se descarga más rápido. ¿Cómo es en su interior el capacitor? Mira, el capacitor en su interior tiene dos placas que son conductoras. Por lo regular suelen ser de aluminio. Y en la parte en medio de estas dos placas que están como encontradas, están como enfrentadas, hay un material aislante que puede ser en su gran mayoría viene siendo de cerámica. Este material aislante también es dieléctrico. ¿Qué quiere decir que sea dieléctrico? Que no va a permitir que pase la corriente eléctrica de aquí a acá, porque es aislante, pero como es dieléctrico, sí nos va a permitir que se genere un campo eléctrico entre esas dos placas. Entonces, cuando nosotros aquí conectamos una pila, conectamos la fuente de alimentación, lo que va a pasar que una de las dos placas, en este caso esta, se va a cargar con electrones. Se va a comportar de forma negativa. Y la otra placa va a empezar a ceder electrones, por lo que se cargaría positivamente. Estos electrones del lado positivo van a hacer todo lo posible por llegar al lado negativo. Van a querer brincar, pero aquí acuérdate que está el material aislante que no les permite llegar. Entonces ellos en su insistencia por viajar al otro lado, por llegar y buscar ese baile y buscar el contacto con estos otros, van a generar un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico nos va a permitir que el condensador o que el capacitor pues se cargue de energía. Esto es muy importante porque dependiendo del tamaño de las placas, la energía que va a almacenar el capacitor va a ser mayor o va a ser menor. Si las placas fueran más grandes, pues el capacitor va a almacenar más energía. Si las placas fueran chiquitas, va a almacenar menos energía. También esa energía va a variar dependiendo del tamaño del aislante o del dieléctrico, como le quieras decir. Si es muy delgadito, si esta línea de aquí es muy pequeña, pues también va a cargarse con mayor energía. En cambio de que fuera más grande, de que el espacio entre las dos láminas fuera mayor, pues la energía con la que se va a cargar el capacitor va a ser menor. Entonces, la energía que va a almacenar el capacitor o condensador va a ser proporcional al tamaño de las placas o también al tamaño del dieléctrico. Ahora sí, que ya tenemos muy claro cómo es en su parte interior el capacitor y cómo se funciona, pues hay que ver los tipos de capacitor que tenemos. Yo te dibujé dos, te dibujé el electrolítico y el cerámico, como te dije en el inicio del video. Hay muchos más, hay diferentes formas, diferentes tamaños y hay demás tipos. Yo te puse estos dos porque son los más utilizados y son los que más vamos a utilizar en nuestras prácticas, en los circuitos que estemos armando. Entonces empezamos con el electrolítico. El electrolítico que tiene esa forma de cilindro y va a tener unas franjas con una simbología. En una franja va a tener los signos menos, que nos indican cuál es el lado negativo, y en otra va a tener los signos de más, que nos indican cuál es el lado positivo. Esto quiere decir que el capacitor electrolítico va a tener una polaridad, que va a ser muy importante la forma en la que lo conectes, porque si no lo conectas de la forma adecuada, literalmente va a tronar. Y vaya que truenan, dependiendo obviamente el tamaño y la capacidad, pero si truenan, entonces para evitar ese tipo de percances, ese tipo de accidentes, hay que identificar bien su lado positivo, su lado negativo y conectarlo de la forma adecuada. También nos podemos ir por la fácil, identificar cuál es la patita más larga, como en el LED, ese va a ser el lado positivo,
identificar la patita más corta, eso va a ser el lado negativo. Por lo regular, estos tienen más capacidad que los cerámicos. Entonces, estos se vienen midiendo en microfaradios. Ahorita te voy a explicar eso de los faradios y de los micros y de los prefijos. Después tenemos el capacitor cerámico, que como te digo son mucho más pequeños, tienen forma como de lenteja. Estos no tienen polaridad, entonces tú lo puedes conectar como se te antoje. Puede estar así, puede estar al revés y va a funcionar. Tienen menor capacidad que los electrolíticos, por lo que se llegan a medir en nanofaradios, en picofaradios, y son como de color café, también hay unos color verde, color tinto. Ya tú podrás ir viendo los tipos y formas de capacitores que hay, porque hay otros que tienen otra forma muy distinta. Entonces te recomiendo que investigues los tipos de capacitores para que te des una idea de toda la variedad que tenemos. El símbolo del capacitor, pues tenemos primero aquí el símbolo del electrolítico, tiene su signo más, esto nos indica que tiene una polaridad y tiene sus dos líneas, pero si te das cuenta la línea de abajo está como torcida, está como curviada, entonces este vendría siendo el símbolo del primero, del electrolítico. Ahora, el símbolo del capacitor cerámico tiene dos líneas horizontales, como te digo, no ocupa que se identifique una polaridad, no tiene polaridad. Y estas líneas, pues lo que nos representan son las placas de aluminio de las que te hablé hace poquito. Entonces, ¿qué unidad de medida tienen los capacitores? Los capacitores se miden en faradios, pero el faradio, al tener mucha energía, un solo faradio, pues los medimos en microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Ya después te haré un video en el que abordemos todos los prefijos. Va a ser un video muy educativo y un video que te va a servir mucho para entender todas las unidades de medida que hemos visto y que hemos estado viendo. Entonces, espero que te haya quedado muy claro qué es el capacitor, cómo funciona, cómo se comporta internamente. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos la próxima.